15 de diciembre de 2025. El objeto más extraño jamás detectado hará su aproximación máxima a la Tierra. 170 millones de millas. Química imposible. Trayectoria con 0.05% de probabilidad. Y solo tendremos 10 días para observarlo antes de que desaparezca para siempre. Si eres apasionado por la ciencia de verdad, aquella que investiga los misterios más profundos del cosmos con rigor y sin sensacionalismo, este canal fue hecho para ti. Aquí exploramos desde agujeros negros hasta visitantes interestelares, desde el origen de la vida hasta los límites del universo observable. Todo con datos reales, investigaciones verificadas y el respeto que la ciencia merece. Suscríbete ahora, activa la campanita para no perderte ningún episodio y deja tu like si quieres más contenido así. Y dime en los comentarios desde dónde estás viendo. Me encanta saber quién está acompañando este viaje conmigo. Ahora sí, vamos a lo que interesa. Existe un momento en la ciencia cuando todos los datos comienzan a apuntar hacia algo extraordinario, pero nadie quiere ser el primero en decir en voz alta lo que están pensando. Un momento cuando las anomalías se acumulan, cuando las probabilidades estadísticas comienzan a parecer menos como coincidencias y más como patrones, cuando la explicación más simple y confortable comienza a crujir bajo el peso de la evidencia. Estamos en ese momento ahora, en algún lugar entre las órbitas de Marte y Júpiter, moviéndose a 67 kilómetros por segundo hacia el sistema solar interior. Hay un objeto que no encaja perfectamente en ninguna categoría que hayamos establecido. No es obviamente artificial, no hay señales de radio, no hay estructuras geométricas visibles, no hay nada que haga que los escépticos proclamen inmediatamente que hemos encontrado evidencia de tecnología extraterrestre. Pero tampoco es perfectamente natural, no de la manera que esperaríamos basándonos en décadas de estudio de cometas y asteroides, no de forma que se alinee cómodamente con nuestros modelos de cómo los objetos interestelares deberían comportarse. Hay algo persistentemente extraño sobre 3I Atlas, el tercer visitante interestelar confirmado jamás detectado. Y esa extrañeza se manifiesta no en una única característica dramática, sino en una serie de peculiaridades sutiles que cuando se consideran en conjunto crean un perfil que desafía la explicación fácil. Y ahora, faltan solo semanas hasta el 15 de diciembre de 2025, cuando este objeto hará su aproximación más cercana a la Tierra en la historia registrada, la última oportunidad que tendremos de estudiarlo antes de que desaparezca de vuelta al vacío interestelar de donde vino, llevándose consigo cualesquiera secretos que pueda guardar. El objeto fue descubierto en julio de 2025 por el sistema de vigilancia Atlas en Hawái, una red de telescopios robóticos que escanea el cielo nocturno buscando objetos en movimiento, asteroides que puedan representar amenazas para la Tierra, cometas emergiendo de las profundidades del sistema solar exterior y ocasionalmente visitantes de más allá de nuestro sistema estelar. Cuando los astrónomos calcularon su órbita por primera vez, supieron inmediatamente que era especial. La trayectoria era hiperbólica, una curva abierta indicando que no estaba gravitacionalmente ligado al Sol, venía de afuera, de las estrellas, viajando a velocidades que ningún objeto nativo de nuestro sistema podría alcanzar sin asistencia gravitacional. Y no estaba simplemente pasando despacio, se estaba moviendo rápido a 61 kilómetros por segundo cuando fue detectado, una de las velocidades más altas jamás registradas para un cometa. Pero lo que realmente capturó la atención no fue la velocidad ni el origen interestelar, aunque ambas eran notables. Fue lo que sucedió después, cuando los astrónomos comenzaron a analizar los detalles, cuando empezaron a medir la composición química, cuando calcularon la masa, cuando rastrearon la trayectoria con precisión cada vez mayor. Cada
Nueva observación agregaba otra capa de peculiaridad, otra anomalía estadística, otra pregunta sin respuesta fácil. Y cuando todas estas anomalías se sumaron, cuando se calculó la probabilidad compuesta de que todas estas características inusuales pudieran ocurrir juntas por pura casualidad, el número que surgió fue inquietante, aproximadamente 0.05%, o 1 en 2000. En septiembre de 2025, un artículo apareció en el servidor de preimpresión R-Cursive con un título poco notable: Análisis astrométrico y fotométrico del objeto interestelar 3I Atlas. El documento detallaba observaciones compiladas de 227 observatorios en todo el mundo, más de 4.000 mediciones individuales de posición tomadas a lo largo de 3 meses. Dentro de ese análisis técnico había un número que alteró fundamentalmente la conversación alrededor de este objeto: 33.000 millones de toneladas. Esa es la masa mínima de 3I Atlas, calculada no por medición directa. No podemos pesar objetos en el espacio, sino por la ausencia de algo que deberíamos estar viendo: aceleración no gravitacional. Cuando los cometas se acercan al Sol, el hielo en su superficie se sublima, se convierte directamente de sólido a gas. Ese gas sale disparado al espacio y cuando lo hace, actúa como un pequeño motor cohete, empujando el cometa, cambiando su trayectoria de maneras medibles. Los astrónomos llaman a esto aceleración no gravitacional, y es una de las características definitorias de los cometas activos. Podemos detectarla rastreando la posición de un cometa a lo largo del tiempo y comparando dónde está con dónde la gravedad pura dice que debería estar. Si está adelantado, atrasado o desviado hacia un lado, eso nos dice que la desgasificación lo está empujando. 3I Atlas muestra casi nada de esto. Su trayectoria coincide con un camino puramente gravitacional dentro de márgenes extraordinariamente ajustados. El límite superior de su aceleración no gravitacional es menos de 15 metros por día al cuadrado. Para un objeto que está liberando gas activamente, y sabemos que lo está porque múltiples telescopios han medido el flujo de salida, esto es extremadamente pequeño. La única explicación consistente con las observaciones: el objeto es tan masivo que el empuje de la desgasificación no lo mueve de manera medible, como tratar de empujar un portaaviones con una manguera de jardín. La fuerza existe, pero la masa es demasiado grande para que la aceleración sea detectable. Entonces hicieron las matemáticas. Dada la tasa de pérdida de gas observada de aproximadamente 150 kilogramos por segundo, medida por el telescopio espacial James Webb el 6 de agosto, y dada la ausencia de aceleración no gravitacional detectable, ¿cuál es la masa mínima que este objeto podría tener? 33.000 millones de toneladas. Y si asumes que está hecho de roca y hielo con una densidad similar a otros cometas, en algún lugar entre 0.5 y 0.9 gramos por centímetro cúbico, puedes calcular un diámetro mínimo. La respuesta sale a más de 5 kilómetros, posiblemente significativamente más, dependiendo de la estructura interna y la composición. Para poner esto en contexto, los dos objetos interestelares confirmados anteriores, 1I Oumuamua, descubierto en 2017, y 2I Borisov, descubierto en 2019, eran ambos pequeños. Oumuamua tenía quizás 200 metros de ancho en su punto más amplio. Borisov probablemente tenía menos de 1 kilómetro de diámetro. Ambos eran trozos modestos de material, exactamente lo que esperarías para escombros expulsados de sistemas planetarios distantes durante su formación. 3I Atlas es de 3 a 5 órdenes de magnitud más masivo que cualquiera de ellos, un factor de 1000 a 100.000 veces más pesado. Esto crea un problema estadístico que es difícil de resolver solo a través de explicaciones naturales.
Los objetos en el espacio siguen una distribución de ley de potencia. Por cada objeto grande, hay exponencialmente más objetos pequeños. Si hay una roca de 10 kilómetros flotando en el espacio interestelar, debería haber cientos de rocas de 1 kilómetro, miles de rocas de 100 metros, millones de rocas de 10 metros. Los números explotan a medida que te haces más pequeño. Este patrón aparece en todas partes en la naturaleza. Es como se distribuyen los tamaños de cráteres en la Luna. Es como se organizan las magnitudes de los terremotos. Es como están estructuradas las poblaciones de asteroides en nuestro propio sistema solar. Las cosas grandes son raras. Las cosas pequeñas son comunes. El universo no fabrica tantas montañas como hace guijarros, basándose en modelos de formación planetaria y estimaciones de cuánto material rocoso es expulsado de los sistemas estelares durante el desarrollo planetario. Los astrónomos pueden calcular aproximadamente con qué frecuencia deberíamos esperar que objetos interestelares de varios tamaños pasen por nuestro sistema solar. Para algo en el rango de 5 a 10 kilómetros, la tasa esperada es aproximadamente una vez cada 1000 años, quizás una vez cada varios miles de años, dependiendo de las suposiciones sobre la densidad del material interestelar y la eficiencia de los procesos de formación planetaria. Hemos estado buscando sistemáticamente objetos interestelares durante aproximadamente una década. Una década de búsqueda y encontramos una de las clases de tamaño más raras posibles. Avi Loeb ha descrito esto como el problema del presupuesto de masa. Simplemente no hay suficientes escombros rocosos flotando en el espacio interestelar, al menos según nuestros modelos actuales, para que estemos encontrando objetos masivos tan rápidamente, a menos que nuestros modelos estén fundamentalmente equivocados o este objeto en particular represente algo más que material planetario expulsado al azar. Pero hay otra interpretación del número de 33.000 millones de toneladas, una que requiere pensar en la masa en términos de estructura, en lugar de material a granel. Si estuvieras diseñando un vehículo capaz de viajar entre sistemas estelares durante millones de años, no lo construirías como un trozo sólido de roca. Eso sería imposiblemente pesado, requiriendo una enorme energía para acelerar y desacelerar. Construirías un caparazón, un marco estructural delgado con un vasto volumen interior vacío. Así es como funciona cada vehículo de larga distancia que la humanidad ha construido jamás. Desde barcos hasta aviones, hasta naves espaciales. Resistencia a través de la geometría, no a través de la masa bruta. Una esfera hueca de 10 kilómetros de diámetro con paredes de unos pocos cientos de metros de espesor podría pesar fácilmente 33.000 millones de toneladas. Tendría suficiente masa para resistir perturbaciones por desgasificación superficial, especialmente si esa desgasificación viniera de hielo y polvo que recubren el exterior en lugar de la estructura interna misma. Y desde nuestros telescopios se vería exactamente como un cometa sólido. Reflejaría la luz solar apropiadamente, desarrollaría una coma a medida que los hielos superficiales se subliman, mostraría todas las características visuales que asociamos con objetos naturales. Esto no es prueba de construcción artificial. No hay evidencia directa de que 3i Atlas sea hueco. No podemos ver dentro de él. Solo podemos medir su masa a través de dinámicas gravitacionales e inferir estructura de esas mediciones. Pero la masa crea una restricción, y esa restricción abre posibilidades que los modelos de formación natural luchan por acomodar sin invocar. Coincidencias extraordinariamente improbables. Nuestro sistema solar es relativamente plano. 8 planetas orbitando el Sol aproximadamente en el mismo plano.
como platos apilados a alturas ligeramente diferentes. Este plano, llamado la eclíptica, es un principio organizador fundamental de nuestro vecindario cósmico local, una memoria geométrica del disco giratorio de gas y polvo del cual todo se formó hace 4.5 mil millones de años. Los objetos interestelares no deberían preocuparse por nuestro plano eclíptico. Vienen de otros sistemas estelares con sus propias geometrías, sus propias orientaciones rotacionales. Cuando algo llega desde afuera, debería venir de una dirección aleatoria en un ángulo aleatorio. La probabilidad de que un visitante interestelar se alinee estrechamente con nuestro plano eclíptico es pequeña, no imposible, pero pequeña, aproximadamente 1 en 500. 3I Atlas llegó con una inclinación orbital de 175 grados, lo que significa que se está moviendo retrógrado, opuesto a la dirección de los planetas, pero inclinado solo 5 grados del plano eclíptico mismo. Casi plano, casi alineado. Esa es la primera improbabilidad estadística. Pero el análisis de trayectoria no se detiene ahí. 3I Atlas no solo pasa por nuestro sistema solar a alguna distancia arbitraria de los planetas. Su camino lo lleva notablemente cerca de 3 de ellos: Venus, Marte y Júpiter. Y no solo cerca en el espacio, sino cerca en el tiempo, llegando al camino orbital de cada planeta cuando ese planeta resulta estar cerca. Considera lo que eso requiere. Marte tarda 687 días en completar una órbita alrededor del Sol. Venus tarda 225 días. Júpiter tarda 12 años. Todos están a diferentes distancias, moviéndose a diferentes velocidades, y solo están en ubicaciones específicas, en momentos específicos. Para que un objeto interestelar pase cerca de los 3 durante un solo sobrevuelo, el momento tiene que alinearse a través de múltiples períodos orbitales independientes. Avi Loeb y sus colegas calcularon la probabilidad combinada, aproximadamente 1 en 20.000. El 3 de octubre de 2025, 3I Atlas pasó dentro de 0.19 unidades astronómicas de Marte, aproximadamente 18 millones de millas. Eso es lo suficientemente cerca como para que la NASA intentara fotografiarlo con la cámara HiRISE a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter, un instrumento diseñado para fotografiar la superficie marciana con una resolución lo suficientemente fina como para distinguir rocas individuales. Esas imágenes oficialmente mostraron una coma difusa con un núcleo tenue. Exactamente lo que esperarías de un cometa distante, nada obviamente anómalo, nada que generaría titulares. Pero la distancia mínima de intersección orbital, lo más cerca que la trayectoria de 3I Atlas llega a todo el camino orbital de Marte, es de solo 2.7 millones de kilómetros. Si la llegada del objeto se hubiera desplazado solo unos pocos días, si su camino se hubiera inclinado solo unos pocos grados, podría haber pasado significativamente más cerca. Podría haber interceptado la órbita de Marte en un punto donde Marte mismo estuviera presente. Después de Marte, la trayectoria lleva a 3I Atlas más allá de Venus, a 0.65 UA, el 3 de noviembre, unas 60 millones de millas. Luego, más allá de la Tierra, a 1.8 UA, el 15 de diciembre, la aproximación más cercana a nuestro planeta. Finalmente, pasará dentro de 0.36 UA de Júpiter el 16 de marzo de 2026, aproximadamente 33 millones de millas. 3 planetas interiores, cada uno encontrado durante un solo paso por el sistema solar. Cada uno encontrado cuando el momento los coloca razonablemente cerca del punto de intersección. Cualquier trayectoria a través del sistema solar pasará varias distancias de varios planetas. Eso es geometría. Pero el agrupamiento de estas aproximaciones relativamente cercanas, combinado con la alineación eclíptica, produce una probabilidad compuesta que se vuelve cada vez más difícil de atribuir
a pura casualidad. Loeb ha usado una analogía de juego. Si entras a un casino y ves a alguien sacar doble 6 10 veces seguidas, no concluyes inmediatamente que los dados están cargados. Las probabilidades son de aproximadamente 1 en 60 millones, pero es teóricamente posible solo por azar aleatorio. Sin embargo, si lo presenciaras, probablemente examinarías los dados más cuidadosamente. Considerarías la posibilidad de que algo pudiera estar influyendo en el resultado. La trayectoria de 3i Atlas es esa secuencia de dobles seises. Cada elemento individualmente podría ser explicable como casualidad. Colectivamente crean un patrón que justifica un examen más cercano, pero el elemento estadísticamente más provocativo de la trayectoria no son las aproximaciones planetarias, es el momento del perihelio. El 29 de octubre de 2025, aproximadamente a las 11:44 hora universal, 3i Atlas alcanzó su punto más cercano al Sol, 1,36 unidades astronómicas, justo dentro de la órbita de Marte, unos 126 millones de millas de nuestra estrella. Para un cometa natural, este es el momento de máxima actividad. La radiación solar a esa distancia debería desencadenar una sublimación intensa de los hielos superficiales. Esperamos desgasificación dramática, posiblemente eventos de fragmentación, brillo significativo a medida que se expone material fresco. Es cuando los cometas revelan de qué están hechos bajo el máximo estrés térmico. En ese día, la Tierra estaba posicionada en el lado exactamente opuesto del Sol. 3i Atlas estaba en conjunción solar, directamente detrás de nuestra estrella. Desde nuestro punto de vista, cada telescopio terrestre en nuestro planeta quedó inútil por el resplandor solar. Incluso los telescopios espaciales no afectados por la luz del día tuvieron dificultades para observar, porque la corona y el brillo del Sol abruman cualquier cosa en proximidad angular cercana. Durante 3 semanas, desde mediados de octubre hasta principios de noviembre, este visitante interestelar fue efectivamente invisible a la observación en terrestre durante lo que debería haber sido su fase más reveladora. La probabilidad de este momento llegar al perihelio precisamente cuando la Tierra está en el lado opuesto del Sol depende de cómo lo calcules. Si tomas la trayectoria de 3i Atlas y varías aleatoriamente su velocidad ligeramente, desplazando su tiempo de llegada por unas pocas semanas en cualquier dirección, las probabilidades de que la Tierra se posicionara para conjunción solar en ese momento exacto oscilan entre aproximadamente 1 en 20 a 1 en 30, dependiendo de los detalles de la geometría orbital. No es imposiblemente improbable, pero agrega otra improbabilidad a una pila ya improbable. Loeb ha descrito esto como un punto de vista oculto. Si estuvieras diseñando una trayectoria que permitiera hacer correcciones de curso sin observación, no podrías elegir un mejor momento. El perihelio es la ubicación óptima para lo que se llama una maniobra Oberth inversa, usando la gravedad del Sol para amplificar el efecto del empuje propulsivo mientras te mueves a máxima velocidad cerca de un cuerpo masivo. En operaciones normales, las naves espaciales usan el efecto Oberth para ganar velocidad. Disparas los motores cuando te estás moviendo más rápido, cuando estás más cerca de un pozo gravitacional, porque es cuando una cantidad dada de empuje produce el mayor cambio en energía orbital. El mismo principio funciona a la inversa. Disparar motores para desacelerar en el perihelio y la gravedad del Sol ayuda a capturarte en una órbita ligada, en lugar de permitir que escapes de vuelta al espacio interestelar. Si 3i Atlas hizo tal maniobra el 29 de octubre, no lo habríamos visto suceder. Solo descubriríamos el cambio de trayectoria semanas después, cuando el objeto reemerge de detrás del Sol
y recalculamos sus parámetros orbitales. A mediados de noviembre, cuando 3I Atlas se volvió visible nuevamente desde la Tierra, las observaciones preliminares sugirieron que su trayectoria permanecía hiperbólica. Todavía en un camino de escape del sistema solar, no hay signos obvios de captura orbital, no hay evidencia clara de maniobras propulsivas. Pero los datos aún están siendo analizados. La determinación orbital precisa requiere meses de observaciones desde múltiples puntos de vista. Pequeñas correcciones de curso hechas en el perihelio podrían no hacerse aparentes hasta que tengamos suficientes mediciones de línea base para detectar desviaciones sutiles del movimiento puramente gravitacional. La nave espacial JUICE de la Agencia Espacial Europea, actualmente en ruta a Júpiter, pero aún relativamente cerca del Sol, observó 3I Atlas durante noviembre usando múltiples instrumentos. Esas observaciones no serán completamente analizadas hasta principios de 2026, debido a retrasos en la transmisión de datos y tiempo de procesamiento. Si hubo anomalías, si el objeto mostró comportamiento inconsistente con la actividad cometaria natural, no lo sabremos con certeza hasta que esos resultados se publiquen, lo que significa que actualmente estamos en un estado de limbo observacional. Tenemos suficientes datos para confirmar que 3I Atlas sobrevivió al perihelio intacto. Aún no tenemos suficientes datos para descartar completamente correcciones sutiles de curso durante el período en que estuvo oculto de la vista de la Tierra. Pero mientras esperábamos que reapareciera, mientras los astrónomos se preparaban para reanudar las observaciones, algo más estaba emergiendo de los datos recopilados antes del perihelio, algo que no encajaba en absoluto con lo que sabemos sobre química cometaria. A finales de agosto, el Very Large Telescope en Chile detectó algo inusual en el espectro de luz proveniente de 3I Atlas, vapor de níquel atómico liberándose a una tasa de aproximadamente 4.6 gramos por segundo a medida que el cometa se acercaba al Sol. La emisión de níquel de los cometas no es sin precedentes. Varios cometas del sistema solar lo han mostrado y fue famosamente detectado en el 1900 cometa interestelar 2I Borisov. Los científicos planetarios creen que proviene de la sublimación de minerales que contienen metal o la descomposición de compuestos organometálicos en la superficie del cometa. Lo que era inusual sobre 3I Atlas era la aparente ausencia de hierro. En casi todos los cometas documentados, el níquel y el hierro aparecen juntos en proporciones aproximadamente iguales. Esto no es sorprendente. El níquel y el hierro se forman juntos en explosiones de supernova, viajan juntos a través del espacio interestelar y aparecen juntos en materiales primitivos del sistema solar. Encontrar uno sin el otro es como encontrar humo sin calor, no imposible, pero sugiriendo circunstancias inusuales. Existen varias explicaciones para esta discrepancia. Tal vez el hierro está presente pero no está siendo detectado debido a las condiciones específicas en la coma: temperatura, densidad, entorno de radiación. Tal vez el hierro está bloqueado en compuestos que no se descomponen tan fácilmente como los materiales que contienen níquel. Tal vez las limitaciones observacionales impidieron la detección con la sensibilidad requerida. O tal vez 3I Atlas se formó en un entorno con proporciones de metales inusuales en comparación con la química típica del sistema solar. Pero luego estaba la cuestión del níquel tetracarbonilo. Cuando se analizó más el espectro, algunos investigadores sugirieron que la alta emisión de níquel sin hierro correspondiente podría explicarse si el objeto contenía níquel tetracarbonilo, un compuesto donde los átomos de níquel están unidos a moléculas de monóxido de carbono. Este compuesto es altamente volátil.
se vaporiza fácilmente y podría explicar la alta emisión de níquel. Pero aquí está lo intrigante. El níquel tetracarbonilo no es un compuesto natural común. En la Tierra se usa en procesos industriales, específicamente en la refinación de metal de níquel. Es tóxico, peligroso y requiere condiciones específicas para formarse. En el 1980, espacio, esas condiciones son raras, no imposibles, pero raras. La presencia de níquel tetracarbonilo, o al menos la alta emisión de níquel sin hierro correspondiente, es otra pieza del rompecabezas que no encaja perfectamente en el modelo de cometa natural. Es el tipo de química que esperarías ver en un proceso de manufactura industrial, no en un objeto formado naturalmente hace miles de millones de años. Luego estaba la dominancia del dióxido de carbono. Las observaciones del telescopio espacial James Webb mostraron que 3I Atlas está liberando dióxido de carbono a una tasa aproximadamente 8 veces mayor que el agua, una proporción inusualmente alta en comparación con la mayoría de los cometas del sistema solar, que tienden a estar dominados por hielo de agua. Esto podría indicar formación en una región extremadamente fría de su sistema estelar padre, lejos de la estrella, donde el hielo de dióxido de carbono es más estable que el hielo de agua durante miles de millones de años. Podría sugerir que el objeto es genuinamente antiguo, más viejo que nuestro sistema solar, formado cuando la composición química de la galaxia era diferente. O podría representar un recubrimiento superficial adquirido durante el viaje del objeto a través del espacio interestelar, capas de escarcha de dióxido de carbono condensadas de nubes de gas por las que pasó. Cada peculiaridad química tiene explicaciones naturales plausibles. Ninguna individualmente requiere invocar construcción artificial, pero colectivamente pintan una imagen de un objeto cuya composición no coincide del todo con los perfiles típicos que hemos establecido al estudiar miles de cometas y asteroides en nuestro propio sistema solar. La frase que los científicos usan es "depleted in carbon chains", agotado en cadenas de carbono. 3I Atlas muestra niveles inusualmente bajos de las moléculas de 2 y 3 carbonos que típicamente producen la fluorescencia verde, a menudo vista en cometas. Sin embargo, a principios de 1970, septiembre, durante un eclipse lunar total, cuando las condiciones del cielo eran excepcionalmente oscuras, astrofotógrafos capturaron imágenes mostrando a 3I Atlas brillando distintamente verde. ¿De dónde vino el verde si las cadenas de carbono esperadas estaban agotadas? Posiblemente del cianuro, que el Very Large Telescope detectó en concentraciones crecientes. Posiblemente de material enterrado finalmente siendo expuesto a medida que las capas superficiales se subliman. Posiblemente de procesos químicos que no entendemos completamente ocurriendo bajo las condiciones específicas que este objeto experimentó. El 3 de octubre de 2025, el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA ejecutó una secuencia de observación cuidadosamente planificada, apuntando su cámara Hi-Rise, diseñada para fotografiar la superficie marciana con resoluciones lo suficientemente finas como para distinguir características menores de 1 metro, hacia 3I Atlas, durante la aproximación más cercana del objeto a Marte. Hi-Rise nunca fue diseñado para esta aplicación. Fotografía superficies planetarias desde altitudes orbitales de unos pocos cientos de kilómetros, no cometas tenues a decenas de millones de kilómetros de distancia, pero a la distancia mínima de aproximación de aproximadamente 29 millones de kilómetros, la geometría proporcionó una oportunidad que ningún otro instrumento poseía, la oportunidad de resolver el núcleo de 3I Atlas separadamente de su coma circundante. Las imágenes, cuando fueron liberadas a finales de octubre, mostraron aproximadamente lo que los astrónomos esperaban:
una coma difusa, aproximadamente circular, de gas y polvo, rodeando una región central más brillante. El núcleo en sí apareció como una concentración de brillo alargada, sugiriendo ya sea una forma irregular o posiblemente un par binario cercano, dos objetos orbitándose entre sí, una configuración vista en quizás el 15% de los cometas. La resolución a esa distancia se tradujo a aproximadamente 30 kilómetros por píxel. Para un objeto cuyo núcleo mide en algún lugar entre 5 y 10 kilómetros de ancho, eso significa que el núcleo sólido ocupó tal vez un píxel en el mejor de los casos, posiblemente una fracción de un píxel, insuficiente para revelar características superficiales, apenas adecuado para confirmar estimaciones de tamaño derivadas de otras observaciones. La declaración oficial de la NASA enfatizó el logro técnico, primera imagen directa del núcleo de un objeto interestelar desde 1900, otro planeta, mientras notaba cuidadosamente que las imágenes no mostraron características inconsistentes con estructura cometaria natural. Nada geométrico, nada obviamente artificial, nada que requiriera explicación extraordinaria. La mayor parte de la cobertura noticiosa enmarcó las observaciones como confirmación. 3I Atlas es un cometa, inusual en algunos aspectos, pero fundamentalmente natural. El ciclo de la historia avanzó. La atención pública se desplazó. Pero dentro de la comunidad astronómica, la discusión continuó alrededor de un detalle que no encajaba del todo con las expectativas. La distribución de brillo en la coma no estaba simétricamente centrada en el núcleo. En cometas típicos, la desgasificación produce una coma que es más densa cerca del núcleo y gradualmente se difunde hacia afuera. Ves capas concéntricas de material, a veces estructuras de chorro, pero generalmente el brillo alcanza su pico en el cuerpo sólido central y disminuye con la distancia. Las imágenes de HiRISE mostraron algo sutilmente diferente. La región más brillante de la coma apareció desplazada del núcleo por aproximadamente 50 kilómetros, aproximadamente 1.5 píxeles en las imágenes, hacia el lado orientado al Sol. No dramáticamente fuera del centro, pero measurablemente asimétrico. Existen varias explicaciones para esta observación. Chorros de material podrían estar brotando preferentemente del hemisferio orientado al Sol, creando concentraciones más densas de polvo y gas en 1200. Esa dirección, la rotación podría estar llevando regiones activas a la luz solar, produciendo ráfagas periódicas que crean distribuciones asimétricas. El núcleo mismo podría estar fragmentado con piezas separadas por distancias comparables al desplazamiento observado. Todo comportamiento cometario estándar, todo consistente con procesos naturales. Pero hay otra interpretación, una que varios investigadores notaron privadamente, aunque pocos publicaron abiertamente. Si el núcleo estuviera rodeado por un caparazón delgado de material, quizás una estructura hueca con solo la superficie exterior respondiendo al calentamiento solar, la desgasificación se originaría de ese caparazón exterior en lugar de un núcleo sólido. Y dependiendo del grosor del caparazón y cómo la luz solar lo penetra, podrías ver exactamente este tipo de desplazamiento entre donde aparece el brillo y donde yace la estructura sólida real. Esto no era evidencia de artificialidad, apenas era siquiera una anomalía, más una curiosidad, algo que encajaba menos obviamente en los modelos estándar que la mayoría de las observaciones cometarias, pero que tampoco las contradecía claramente. Los científicos de la NASA que analizaron las imágenes pasaron tiempo significativo investigando este desplazamiento. Concluyeron que caía dentro del rango de variación visto en desgasificación irregular de cometas activos, que las limitaciones de resolución hacían difícil la localización precisa
y que no se requería ninguna explicación extraordinaria. Las imágenes fueron archivadas, se publicarían artículos describiendo las observaciones en los próximos meses, y eso, para la mayoría de la comunidad astronómica, cerró la cuestión. Sin embargo, el desplazamiento permaneció documentado, medido, no explicado, no en el sentido de ser inexplicable, sino en el sentido de que ninguna explicación única emergió como obviamente correcta, excluyendo alternativas. Mientras tanto, se planteó otra cuestión que nadie parecía estar abordando sistemáticamente. ¿Alguien estaba escuchando? En agosto de 2025, poco después del descubrimiento de 3I Atlas, varios investigadores propusieron dedicar tiempo de radiotelescopio para escuchar posibles señales del objeto. No porque hubiera evidencia específica sugiriendo origen tecnológico, sino porque el costo de oportunidad de escuchar era mínimo, mientras que el valor potencial, aunque improbable, era enorme. La iniciativa Breakthrough Listen, financiada por Yuri Milner y enfocada en buscar evidencia de civilizaciones tecnológicas extraterrestres, parecía un encaje natural. Tenían tiempo dedicado en instalaciones importantes, incluyendo el telescopio Green Bank en Virginia Occidental y el telescopio Parkes en Australia. Agregar 3I Atlas a su lista de objetivos requeriría solo modestos ajustes de programa. A diciembre de 2025 no se han liberado públicamente resultados de tales observaciones. Esto podría significar muchas cosas. Podría significar que se condujeron observaciones y no detectaron nada, con resultados nulos, considerados insuficientemente interesantes para publicación inmediata. Podría significar que las observaciones están planificadas, pero aún no han sido programadas debido a demandas competitivas por tiempo de telescopio. Podría significar que se presentaron propuestas, pero no fueron aceptadas, porque los comités de programa las vieron como baja prioridad científica. O podría significar que se condujeron observaciones y detectaron algo que requiere análisis cuidadoso antes de anuncio público. El desafío con interpretar el silencio es que el silencio mismo no lleva información. No podemos distinguir entre miramos y no encontramos nada, y no miramos, y miramos y aún estamos analizando lo que encontramos, sin declaraciones explícitas de las instalaciones involucradas. Loeb ha notado públicamente que no tiene conocimiento de ningún monitoreo de radio sistemático de 3I Atlas, lo que describe como una oportunidad perdida, independientemente de las conclusiones finales sobre la naturaleza del objeto. Las observaciones de radio cuestan relativamente poco, proporcionan datos que pueden descartar señales artificiales definitivamente o detectarlas inequívocamente, y crean una línea base para futuros objetos interestelares que inevitablemente serán descubiertos en los próximos años. El argumento para escuchar es directo. Si 3I Atlas fuera una sonda, a pesar de la baja probabilidad que la mayoría de los científicos asignan a esta posibilidad, podría transmitir señales con múltiples propósitos: balizas de navegación, transmisión de datos de vuelta a su punto de origen, intentos de comunicación con cualquier civilización tecnológica en este sistema, o simplemente telemetría rutinaria, el equivalente electrónico de las señales constantes de bajo nivel que cada nave espacial que la humanidad ha construido emite como parte de operaciones normales. Los objetos naturales no transmiten señales de radio en frecuencias de banda estrecha. Las estrellas y planetas y nebulosas emiten ondas de radio como ruido térmico, pero está disperso a través de rangos de frecuencia amplios, sin las características focalizadas y estructuradas que indican origen tecnológico.
Una sola detección de emisiones de banda estrecha de 3i Atlas en cualquier frecuencia constituiría evidencia extraordinaria que requiere escrutinio extraordinario, pero en última instancia proporcionaría casi certeza sobre origen artificial. La ausencia de tal detección, por el contrario, prueba muy poco. Una sonda artificial que no transmite activamente o que transmite en direcciones que no interceptan la Tierra o que usa métodos de comunicación que carecemos de tecnología para detectar sería indistinguible de un objeto natural a través de observación de radio. Así que el silencio de los radiotelescopios, asumiendo que realmente se condujeron observaciones, solo nos dice que si 3i Atlas es artificial, no está transmitiendo señales que podamos detectar con instrumentos y métodos actuales, que es precisamente lo que esperaríamos, ya sea de un objeto natural o de uno tecnológico diseñado para operación discreta. Y ahora llegamos al 15 de diciembre de 2025, la fecha que ha estado suspendida sobre esta historia desde el principio, el momento cuando 3i Atlas hace su aproximación más cercana a la Tierra en la historia registrada. A las 14:22 hora universal, el objeto estará a 1.8 unidades astronómicas, aproximadamente 270 millones de kilómetros, unas 170 millones de millas de nuestro planeta. En ese momento se estará moviendo a aproximadamente 67 kilómetros por segundo relativo al Sol. Aparecerá como una mancha tenue en imágenes telescópicas, magnitud 15 o 16, dependiendo de los niveles de actividad actuales, demasiado tenue para visibilidad a simple vista, requiriendo telescopios de tamaño moderado incluso para detectarlo. Su coma se extenderá quizás 100.000 kilómetros con una cola tenue fluyendo lejos del Sol, apenas visible contra el campo estelar de fondo. Desde nuestra perspectiva, cruzará la constelación de Virgo, moviéndose constantemente hacia la región del cielo que contiene el centro galáctico. Dentro de semanas se desvanecerá por debajo del umbral de detección de la mayoría de los telescopios terrestres. Dentro de meses, solo las instalaciones más grandes podrán rastrearlo. Dentro de un año o dos, será efectivamente invisible, perdido en la vastedad del espacio más allá de nuestra capacidad de observar. Ese momento, el 15 de diciembre a las 14:22, representa la culminación de 6 meses de anticipación, debate y preparación. Es el punto donde 3i Atlas pasa más cerca de nuestro mundo, donde la geometría proporciona condiciones óptimas para observación, donde reunimos los últimos datos de alta calidad antes de que la oportunidad se desvanezca. Pero el momento en sí será poco notable. No habrá evento visible, no habrá fenómeno dramático, nada que puedas apuntar con una cámara y capturar para la posteridad. Solo un objeto en el espacio, siguiendo su trayectoria como lo ha estado haciendo durante millones de años antes de que existieran los humanos, y como continuará haciéndolo durante millones de años después de que nos hayamos ido. La significancia existe solo en contexto, en las preguntas que rodean este objeto, en los datos que se están reuniendo, en lo que el análisis podría revelar en meses subsiguientes. El momento pasa como cualquier otro, distinguido solo por nuestra atención y el significado que proyectamos sobre él. Las observaciones planificadas para mediados de diciembre incluyen imagen óptica desde Hubble y telescopios terrestres con óptica adaptativa, capturando características superficiales a la resolución más fina alcanzable desde la distancia de la Tierra. Estas imágenes mostrarán si el núcleo aparece como un solo cuerpo sólido, un binario de contacto, una pila de escombros fragmentada o algo menos fácilmente categorizable. Revelarán variaciones de color que podrían indicar heterogeneidad composicional,
Rastrearán periodo de rotación y orientación del eje con precisión imposible de observaciones anteriores a mayores distancias. Espectroscopía infrarroja desde el telescopio espacial James Webb, midiendo emisión térmica para determinar distribución de temperatura superficial. Esto importa porque la temperatura revela cuán eficientemente está siendo absorbida versus reflejada la radiación solar, lo que a su vez restringe composición y estructura superficial. Un objeto rocoso sólido se calienta de manera diferente que un agregado esponjoso de hielo y polvo. Un caparazón hueco con paredes delgadas mostraría respuesta térmica diferente que una masa sólida. Observaciones ultravioleta rastreando las tasas de producción de varias especies de gas en la coma: hidroxilo, monóxido de carbono, dióxido de carbono, cianuro. Cada molécula fluoresce en longitudes de onda UV características cuando es excitada por radiación solar. Al medir las fortalezas de emisión, los astrónomos pueden determinar no solo qué está presente, sino en qué cantidades y a qué tasas está siendo liberado. Los cambios en estas tasas, a medida que el objeto continúa su trayectoria, revelarán cómo el calentamiento solar afecta diferentes regiones de la superficie. Polarimetría, midiendo el estado de polarización de la luz solar dispersada. Los granos de polvo de diferentes tamaños, formas y composiciones polarizan la luz de manera diferente. Estas mediciones restringen las propiedades de partículas en la coma, revelando si el polvo se asemeja a material cometario típico o muestra anomalías en distribución de tamaño de grano o estructura. Fotometría, mediciones de brillo precisas a través de múltiples filtros. Los cometas a menudo varían en brillo a medida que rotan, con diferentes regiones superficiales teniendo diferente reflectividad. Al rastrear estas variaciones a lo largo del tiempo, los astrónomos pueden determinar el periodo de rotación, qué tan rápido gira el objeto, y posiblemente mapear regiones de diferente composición en la superficie. Todos estos datos, recopilados simultáneamente por múltiples instalaciones independientes, serán analizados por equipos alrededor del mundo durante meses subsiguientes. Los resultados iniciales típicamente aparecen dentro de semanas. El análisis refinado toma más tiempo. Los artículos revisados por pares, describiendo hallazgos en detalle, usualmente se publican de 6 a 12 meses después de las observaciones, lo que significa que incluso después de la aproximación más cercana de diciembre, incluso después de que los telescopios hayan reunido sus mejores datos, aún estaremos meses lejos del consenso científico sobre lo que estos datos revelan. Pero hay preguntas que estas observaciones pueden responder definitivamente, independientemente de cuánto tiempo tome el análisis. ¿Es la trayectoria consistente con movimiento puramente gravitacional o vemos evidencia de correcciones de curso? Si se detecta aceleración no gravitacional a niveles inconsistentes con la desgasificación observada, eso indicaría suposiciones vastamente incorrectas sobre la masa del objeto o la presencia de fuerzas actuando sobre él más allá de simples efectos de chorros cometarios. Parece la rotación estable y natural o caótica y posiblemente controlada. Los objetos naturales dando tumbos por el espacio durante millones de años típicamente desarrollan estados de rotación estables, determinados por su forma y distribución de masa. Los objetos artificiales podrían rotar de manera diferente, especialmente si mantienen orientaciones específicas relativas al Sol u otros puntos de referencia. Hay características superficiales que no pueden explicarse a través de procesos naturales de meteorización e impacto. A la resolución disponible durante la aproximación más cercana, quizás unos pocos cientos de metros por píxel para los mejores instrumentos, la regularidad geométrica o
Organización estructural sería visible si está presente a la escala del núcleo entero. Muestra el patrón de desgasificación, evidencia de chorros focalizados que podrían indicar ventilación preferencial desde ubicaciones específicas, o parece difuso y simétrico como se esperaría de un cuerpo rotante de forma irregular. Esto importa porque los objetos artificiales podrían ventilar gases de maneras controladas, mientras que los cometas naturales típicamente tienen distribuciones más aleatorias de regiones activas. Ninguna de estas observaciones probará artificialidad. Los objetos naturales pueden mostrar comportamiento sorprendente. Los cometas son complejos, desordenados, impredecibles. Pero anomalías sistemáticas a través de múltiples mediciones independientes, si aparecen, elevarían las preguntas que rodean a 3I Atlas, de curiosidades estadísticas a genuinos rompecabezas científicos que requieren explicación. Y eso es lo que ofrece diciembre, la mejor oportunidad que tendremos para establecer firmemente este objeto como un cometa interestelar natural, sí inusual, o para documentar anomalías que futuros visitantes al sistema solar podrían ayudarnos a entender cuando eventualmente desarrollemos tecnología capaz de interceptar y estudiar tales objetos directamente en lugar de observarlos desde millones de millas. Porque aquí está la verdad fundamental sobre astronomía, la que define tanto sus triunfos como sus frustraciones. Observamos el universo desde la distancia usando luz como nuestra herramienta principal. Y la luz nos dice sobre superficies, sobre emisiones, sobre radiación reflejada. No penetra, no revela cámaras ocultas o marcos ingenieriles o cualquier cosa oculta debajo de capas exteriores. Cuando diciembre llegue, cuando 3I Atlas haga su paso más cercano a la Tierra y cada telescopio importante reúna los mejores datos que nuestra tecnología actual permite, estaremos esencialmente en la misma posición epistemológica en la que hemos estado desde julio. Sabremos cómo se ve este objeto desde afuera, no sabremos con certeza qué es, pero hay una dimensión más profunda en toda esta historia. Una que trasciende los detalles técnicos de masa y trayectoria y composición química. Es la cuestión de lo que significa para nosotros, para la humanidad, estar en este momento de nuestra historia cuando visitantes interestelares están comenzando a ser detectados regularmente. Somos la primera generación con la capacidad tecnológica de identificar objetos que vienen de más allá de nuestro sistema solar. Oumuamua en 2017, Borisov en 2019, ahora 3I Atlas en 2025. Y con el observatorio Vera C. Rubin completamente operacional, encontraremos más, docenas en la próxima década, quizás cientos. Cada uno es un mensajero de mundos distantes, llevando información sobre entornos que nunca podremos visitar directamente, al menos no con nuestra tecnología actual. Y cada uno plantea la misma pregunta incómoda que la ciencia ha luchado por abordar sistemáticamente. ¿Cómo reconoceríamos un objeto artificial si uno apareciera? Esta no es una pregunta frívola ni especulativa. Es metodológica, práctica y cada vez más urgente. Si las civilizaciones tecnológicas existen en algún lugar de nuestra galaxia, si han desarrollado capacidades de vuelo interestelar, si han enviado sondas automatizadas para inspeccionar sistemas estelares vecinos, entonces, estadísticamente, tarde o temprano, uno de los objetos que detectamos pasando por nuestro sistema solar será artificial. No pronto, quizás, tal vez no durante décadas o siglos, pero eventualmente, y cuando ese momento llegue, cuando estemos observando algo que genuinamente no es natural, ¿lo reconoceremos? ¿O lo clasificaremos como un cometa inusual? Notaremos las peculiaridades en artículos académicos y lo veremos irse sin entender lo que hemos visto. 3I Atlas.
Podría no ser ese objeto. Probablemente no lo es. La explicación natural sigue siendo vastamente más probable dadas las tasas base. La abrumadora mayoría de objetos en el espacio son naturales. Punto. Pero nos ha enseñado que la pregunta merece mejores respuestas de las que actualmente tenemos. Nos ha mostrado que las improbabilidades estadísticas pueden agruparse alrededor de objetos individuales de maneras que demandan más que reconocimiento casual. Nos ha forzado a confrontar nuestras suposiciones sobre qué observaciones realmente distinguirían entre natural y artificial, en lugar de asumir que las observaciones actuales resuelven definitivamente la cuestión simplemente porque son consistentes con formación natural. Y quizás más importante, nos ha recordado algo fundamental sobre la naturaleza de la incertidumbre científica. No siempre obtenemos respuestas definitivas. A veces, incluso con nuestros mejores instrumentos, incluso con nuestros modelos más sofisticados, nos quedamos con probabilidades en lugar de certezas, con juicios informados en lugar de pruebas concluyentes. Y eso está bien. Esa es la naturaleza de la ciencia que empuja fronteras, de investigar preguntas donde aún no sabemos todas las respuestas. El rigor no viene de pretender certeza donde no existe. Viene de ser honestos sobre qué sabemos, qué no sabemos y qué necesitaríamos aprender para cerrar la brecha entre los dos. Entonces, ¿qué le hará 3I Atlas a la Tierra el 15 de diciembre? Nada físico. No habrá colisión. No habrá perturbación gravitacional medible. No habrá efecto directo en nuestro planeta en absoluto. La distancia es demasiado grande, el objeto demasiado pequeño. Pasará a 170 millones de millas, un abismo cósmico que podría también ser infinito en términos de interacción física. Pero lo que podría hacernos, lo que ya nos está haciendo, es algo más sutil y potencialmente más profundo. Nos está desafiando a pensar más cuidadosamente sobre cómo investigamos lo desconocido. Nos está mostrando los límites de nuestros métodos actuales y las brechas en nuestros marcos conceptuales. Nos está obligando a desarrollar mejores preguntas, mejores protocolos, mejores maneras de distinguir entre lo ordinario y lo extraordinario, cuando ambos podrían parecer similares desde la distancia. Y nos está recordando, si elegimos escuchar, que vivimos en un universo mucho más grande, mucho más extraño, mucho más lleno de posibilidades de lo que nuestras experiencias cotidianas sugerirían. Que hay objetos antiguos más allá de nuestra imaginación, viajando entre las estrellas, llevando historias que apenas estamos comenzando a aprender a leer. Que cada punto de luz en el cielo nocturno representa un sistema solar que podría haber formado sus propios mundos, expulsado su propio material, contribuido sus propios viajeros al tráfico interestelar que ahora estamos comenzando a detectar. 3I Atlas continuará su viaje, indiferente a nuestras preguntas, inmune a nuestras interpretaciones. Para marzo de 2026, pasará dentro de 0.36 UA de Júpiter y la sonda Juno de la NASA, si los controladores de misión eligen dedicar tiempo de observación. Podría capturar vistas finales antes de que el objeto se desvanezca más allá de detección efectiva, y luego se habrá ido, retrocediendo hacia el espacio interestelar, llevando consigo cualesquiera verdades que represente, natural o de otra manera, de vuelta a la vastedad de donde vino. Dentro de años será demasiado tenue para rastrear. Dentro de décadas habrá viajado años luz de nuestro Sol. Dentro de siglos, si aún existe, podría estar acercándose a otro sistema estelar, tal vez uno con sus propios observadores que lo notarán y se preguntarán sobre su origen, igual que nosotros nos hemos preguntado.
O quizás simplemente derivará para siempre a través del oscuro entre las estrellas. Un fragmento olvidado de lo que sea que una vez fue, testigo solitario de la vasta extensión del espacio y el tiempo. Nos habrá dejado con datos, con preguntas, con el conocimiento de que el universo es más complejo de lo que nuestros modelos actuales capturan. Y eso, en última instancia, podría ser el regalo más valioso que cualquier visitante interestelar podría ofrecer. No respuestas definitivas, sino mejores preguntas. No certeza, sino la inspiración para seguir buscando, para seguir mirando hacia arriba, para nunca dejar de preguntarnos qué más hay allá afuera esperando ser descubierto. El 15 de diciembre llegará y pasará. La mayoría de la población de la Tierra no tendrá idea de que algo ocurrió. Aquellos rastreando el objeto notarán el hito, archivarán sus observaciones, comenzarán el análisis. Y 3I Atlas continuará su camino hacia afuera, moviéndose a través de la oscuridad a 67 kilómetros por segundo, llevando consigo todos los secretos que ha acumulado durante su viaje de potencialmente miles de millones de años. Quizás sea completamente natural, un cometa masivo, con química inusual y una trayectoria improbable, pero no imposible. Quizás sea algo más, algo que nuestros instrumentos actuales no pueden caracterizar definitivamente desde la distancia. No sabremos con certeza, no de la manera que querríamos, no con el tipo de prueba concluyente que cerraría el debate de una vez por todas. Pero lo habremos observado lo mejor que pudimos. Habremos reunido datos que futuros científicos estudiarán durante años. Habremos documentado este momento cuando un viajero antiguo, ya sea natural o hecho, pasó a través de nuestro vecindario cósmico y nos dio un vistazo de los misterios que aún residen más allá de nuestro alcance. Y quizás eso es suficiente. Quizás la lección de 3I Atlas no es sobre lo que es, sino sobre cómo respondemos cuando nos enfrentamos con lo desconocido. Con curiosidad en lugar de miedo, con rigor en lugar de especulación descuidada, con humildad sobre los límites de nuestro conocimiento y determinación de expandir esos límites donde podamos. El cosmos respira, vasto y antiguo, lleno de movimiento que nunca cesa. Y nosotros, tan jóvenes, tan breves en la escala del tiempo cósmico, tenemos el privilegio de presenciar un momento de ese movimiento, un objeto que ha viajado más lejos y más largo de lo que podemos comprender verdaderamente, pasando lo suficientemente cerca para que lo estudiemos, lo suficientemente lejos para que permanezca misterioso. Es un recordatorio de que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, que nuestro pequeño planeta orbita una estrella ordinaria, en una galaxia que contiene cientos de miles de millones de otras estrellas, y que entre todas esas estrellas hay objetos viajando, conectando sistemas a través de las vastas distancias, tejiendo la galaxia junta en formas que apenas estamos comenzando a comprender. 3I Atlas es uno de esos conectores, un puente entre allá y aquí, entre entonces y ahora, entre lo conocido y lo desconocido. Y mientras se desvanece en la distancia, mientras los telescopios luchan por mantenerlo a la vista antes de que se vuelva demasiado tenue, llevamos con nosotros no respuestas, sino algo quizás más valioso, la memoria de haber mirado hacia arriba y visto algo que nos hizo preguntarnos, algo que nos desafió a pensar más profundamente, algo que nos recordó que el universo aún tiene sorpresas esperando por aquellos que se toman el tiempo de buscarlas. El 15 de diciembre será solo otro día para la mayoría, pero para aquellos que están prestando atención, para aquellos que entienden lo que está en juego, será un momento cuando tocamos, aunque brevemente, algo eterno, algo que ha existido mucho más tiempo de lo que hemos estado aquí, y
que continuará existiendo mucho después de que nos hayamos ido, y en ese toque, en ese momento fugaz de conexión entre lo efímero y lo eterno, encontramos nuestro lugar en el cosmos, pequeño pero significativo, breve pero parte de una historia mucho más grande. La historia de cómo el universo explora, a través de nosotros, su propia naturaleza. La historia de cómo la materia, organizada en patrones lo suficientemente complejos como para reflexionar sobre sí misma, mira hacia afuera y se pregunta sobre los misterios que aún permanecen sin resolver, y la historia de cómo, ocasionalmente, esos misterios pasan lo suficientemente cerca para que los toquemos, para que aprendamos de ellos, para que nos recuerden que hay más por descubrir de lo que jamás podremos saber en nuestras breves vidas. 3i Atlas es uno de esos misterios, y el 15 de diciembre, cuando hace su aproximación más cercana, estaremos observando, preguntándonos, esperando que el universo revele un poco más de sus secretos. Hasta entonces, esperamos y después recordamos.